por Sandra Azocar, de décimo semestre, y Juan Caviedes, de séptimo semestre. Vamos a tener como tutora académico a la doctora Paula Cuviedes. Ella es neuropediatra de la Universidad del Militar, trabaja en Colsubsidio y Reina Sofía y adicionalmente es docente en la Universidad del Bosque. Entonces, bienvenida doctora, muchas gracias por apoyarnos en esta charla eh, y les doy la palabra, muchachos. Listo, buenas noches para todos. Entonces, ya como bien habían comentado, pues hoy les vamos a hablar sobre los hitos del neurodesarrollo. Pásala, porfa. Vamos a abordar cinco componentes principales. Vamos a empezar hablando sobre las generalidades del neurodesarrollo y la plasticidad neuronal. Posteriormente vamos a abarcar los reflejos neonatales, no todos, pero sí algunos aspectos importantes. Posteriormente los hitos por meses. Y pues finalmente vamos a hablar de las banderas rojas y unas conclusiones para que se lleven a casa. Siguiente, porfa. Entonces, para empezar, quiero hablarles que el neurodesarrollo es un proceso que es ordenado y orquestado. Es decir, que nuestro cerebro va adquiriendo pues una serie de características que van siendo cada vez más complejas y se va a manifestar con nuevas habilidades funcionales que me permite desarrollarnos como humanos. Es importante tener en cuenta que es un proceso que es continuo, que se inicia básicamente desde la concepción y finaliza en la muerte. También es importante mencionarles a ustedes que sus etapas iniciales son muy aceleradas y esto está también, digamos, a la par de una activación del código genético, pero también se ve modificado por lo que es el ambiente. Y es importante mencionarles esto porque el ambiente nos puede jugar un rol o ya sea a favor o en contra. ¿Listo? Siguiente, porfa. El neurodesarrollo tiene ciertas características y sí o sí nos va a implicar cambios. Entonces, estas habilidades se van adquiriendo de manera jerárquica y se van combinando unas a otras, de modo que las características emergentes que vienen anterior empiezan a ejercer un impacto positivo en las demás que son de aparición posterior. Entonces, es un proceso que es ordenado y secuencial y pues se espera que genere un cambio y nuevas habilidades. Adicionalmente, se espera que en el neurodesarrollo haya un paralelismo en las habilidades en diversas áreas funcionales. Las áreas funcionales que vamos a abarcar es el motor fino, el motor grueso, el componente del lenguaje, la parte cognitiva y la parte social emocional. Entonces, se espera que en estas habilidades se vayan desarrollando de manera paralela. Y pues es importante que pues nuestro neurodesarrollo tiende a fines específicos, es decir, que buscamos una meta o un estado final. ¿Listo? Pásala, porfa. Entonces, hablando acerca de la plasticidad neuronal, pues es importante mencionar que este proceso activo consta de varios mecanismos para que se induzcan los cambios en el cerebro. Voy a mencionar tres principales, hay más, ¿listo? Entonces, lo primero es hablar de los cambios anatómicos, como cuáles, esta capacidad de generar nuevas expansiones dendríticas y que se generen nuevas sinapsis, se puede, digamos, expandir y que se dé un desarrollo adecuado. Esto va en conjunto con la parte neuroquímica y la parte metabólica. Entonces, en la parte neuroquímica tenemos una adecuada liberación y síntesis de neurotransmisores, que pues al final de cuentas lo que me va a generar es que se mejore el impulso nervioso que se está generando. Y por otra parte, el componente metabólico, que suele ser un poquito confuso, es que también nuestro cerebro es capaz de utilizar los componentes como la glucosa y el oxígeno para que esto que les mencioné anteriormente se desarrolle de la mejor manera posible. ¿Listo? Pásala, porfa.
Entonces, como ya les había mencionado anteriormente, el ambiente nos puede jugar a favor o en contra. ¿Y por qué menciono esto? Porque desde que estamos en el vientre, por decirlo de cierta manera, hay una interacción constante pues con el ambiente. Y esto me va a permitir una adaptación. Pero ¿qué desventaja tiene esto? Que estamos constantemente expuestos a patógenos o no necesariamente a patógenos, sino a condiciones externas que me van a influir en nuestro neurodesarrollo. Es importante mencionarles un concepto que es la altricialidad, que es, digamos, este concepto se relaciona a veces con la zoología y es que voy a hacer la siguiente analogía. Las aves cuando nacen, por decirlo de cierta manera, nacen ciegas, nacen sin plumas, nacen sin la capacidad de volar y pues digamos esto extrapolándolo al ser humano, nosotros nacemos sin la capacidad de conseguir nuestro propio alimento, sin movernos de la mejor manera posible, es decir, que nacemos muy inmaduros e indefensos y que somos completamente dependientes para que nuestra supervivencia sea de la mejor manera posible. Entonces, hay ciertos factores que me afectan el neurodesarrollo de manera negativa: los tóxico-ambientales, el uso de alcohol, de sustancias psicoactivas durante la gestación, la contaminación ambiental, la contaminación auditiva y adicionalmente algo que se ha ido tratando durante los últimos años es el maltrato infantil. El maltrato infantil se ha evidenciado que puede llegar a generar pues, un desarrollo inadecuado en los niños. Siguiente, porfa. Ahora hablando sobre los reflejos neonatales, pues estas respuestas que son de manera automática y rápida se producen ante ciertos estímulos y va a cumplir ciertas finalidades para pues un adecuado neurodesarrollo. Entonces, el primero es un desarrollo neurológico, es decir, que si está presente o no me indica un buen o un mal neurodesarrollo. Lo segundo que es demasiado importante y bastante clave es la protección y la supervivencia pues durante los primeros meses de vida. También lo que es el vínculo emocional y finalmente pues la capacidad para adaptarse al entorno. Entonces voy a empezar a hablar sobre el reflejo de succión, que este consiste en colocar un objeto o el pezón cerca de la boca del bebé. ¿Y qué va a hacer el bebé? Pues va a girar la cabeza y va a abrir la boca para generar la succión. Entonces, ¿qué componente me va a ayudar acá? Pues la alimentación y la supervivencia. Sin una adecuada alimentación, pues el neurodesarrollo se va a ver afectado de manera negativa. Y si el bebé pues está en la capacidad de generar la succión, pues estamos viendo que no hay un signo de alarma por el momento, ¿listo? Otro reflejo que se relaciona mucho con la alimentación es el reflejo de búsqueda. Entonces, usualmente se toca al bebé cerca de los labios o ya sea con un dedo o con el pezón y pues va a girar la cabeza en dirección al estímulo. Esto me permite que el bebé sea capaz de voltear la cabeza en decúbito supino y sea capaz de localizar objetos. ¿Listo? Y por otra parte tenemos lo que es el reflejo de Moro, que pues se incorpora al bebé en decúbito supino y lo que vamos a hacer es una caída simulada. ¿Qué esperamos de reacción? Es una principal extensión de los brazos y posteriormente va a juntar los brazos simulando un abrazo. Entonces, esto me va a cumplir dos objetivos. Uno, la supervivencia, que pues digamos ante un peligro como lo podría ser en este caso una caída, se aferre a su principal cuidador para que lo defienda, es decir, tenga una supervivencia, y adicionalmente me cumple otro rol que es empezar a generar ese vínculo emocional. Siguiente, porfa. Listo. Los otros dos voy a hablarlos como un componente motor y ya los otros se los dejamos en el resumen de la imagen derecha. Entonces tenemos el reflejo de presión palmar y el reflejo de presión plantar.
Estos, pues, digamos, se va a colocar un dedo o ya sea en la palma de la mano o en la palma o en la planta del pie y lo que pues vamos a generar es flexión de esos dedos y en la palma de la mano, digamos, lo que va a hacer es ese agarre. Esto, digamos, a futuro lo que me va a permitir es que el niño tenga la capacidad de generar los aspectos motores, ya sean finos en la parte de la palma o los motores gruesos con el uso de la musculatura, pues del miembro inferior. Algo que debemos resaltar es que más adelante en las banderas rojas, pues digamos, si estos reflejos no están presentes o desaparecen, digamos, en los meses que no son, pues nos indican un neurodesarrollo, pues, que está alterado. ¿Listo? Siguiente, porfa. Entonces ya vamos a empezar a hablar de los hitos como tal. Entonces vamos a desarrollar el motor y lo vamos a dividir dos. En el motor grueso, que es que también se utiliza la musculatura grande. El motor fino, que también se utilizan las manos y las musculaturas que es más pequeña para hacer pues habilidades que son mucho más finas. Vamos a hablar de un componente cognitivo, es cómo el bebé o el niño tiene esa capacidad de razonamiento, de memoria y la resolución de problemas. Por otra parte, el componente lingüístico, que es cómo se va a comunicar, o ya sea de manera receptiva y expresiva, cómo habla y cómo se comunica, no solo de manera verbal, sino también de manera verbal, ¿listo? Y ya por otra parte, el componente socioemocional y conductual, que pues me va a hablar de uno, del apego y dos, de la autorregulación que va a tener el niño y la capacidad de interactuar con su entorno, ¿listo? Entonces vamos a empezar a hablar por los meses. Siguiente, porfa. Entonces, el primer mes es bastante crucial porque en este primer mes se va a dar como toda la parte de la supervivencia del bebé. Entonces, el bebé en una posición de decúbito supino, lo que es característico del componente motor es que puede girar la cabeza, como ya les había mencionado con el reflejo de succión y el reflejo de búsqueda. Otra cuestión que es bastante importante es que sea capaz de llevar las manos al alcance de los ojos y la boca, pero algo que es demasiado característico es que sus manos están cerradas en forma de puño casi la mayor parte del tiempo. Adicionalmente, digamos, son capaces de mirar objetos, pero lo que le llama más la atención son objetos que son en blanco y negro o que tienen alto contraste. Es capaz de seguir caras, pero no las distingue, pero lo que sí va a discriminar es la voz de su cuidador principal. Y pues la manera de llamar la atención de su cuidador principal es llorar cuando tiene angustia. Digamos, los ruidos que se generan no, o sea, son de manera gruesa, no son distinguibles y pues digamos llora pues cuando tiene angustia. Y algo que es muy importante es que su cabeza se cae si no tiene apoyo. Ya con el pasar de los meses, su cabeza debe tener un apoyo adecuado porque ya se estaría desarrollando lo que es la musculatura tanto extensora y flexora del cuello. En este mes no está desarrollado del todo. Entonces, como para que nosotros nos demos cuenta que si en meses posteriores sigue no teniendo un apoyo adecuado en la cabeza, pues hay que generar una alarma. Adicionalmente, pues debemos tener en cuenta que si no succiona o que no parpadea frente a luces que son muy brillantes o que el bebé literalmente parece muy rígido, pues hay que empezarlo a tener en cuenta. De todas formas, esto se los vamos a mencionar más a detalle en las banderas rojas. Siguiente, porfa. En el segundo mes, el bebé empieza a tener las manos juntas y sus manos ya no están tan cerradas. Digamos, dependiendo de la literatura que uno encuentre, van a mencionar que dura el 50% del tiempo con las manos cerradas y el otro 50% del tiempo con las manos abiertas. Eso es muy variable, pero si se dan cuenta, acá sus manos ya no están tan cerradas. Es decir, que vamos a empezar a ver un desarrollo motor fino más adecuado en este mes. Adicionalmente, es capaz de mirar, digamos, una mirada fija y seguir objetos que son bastante grandes y de alto contraste.
Y ya aparte de no solo discriminar la voz de su cuidador principal, sino que en este momento ya lo reconoce. Y por otra parte, digamos, a partir de la sexta, séptima semana aproximadamente, se empieza a ver esta sonrisa social que me va a implicar pues un desarrollo neurológico, una vinculación y un apego, un reconocimiento de los rostros, como ya se los había mencionado, y pues súper importante que estamos dándonos cuenta de que el desarrollo de su sistema límbico y de todas las estructuras relacionadas con las emociones se está empezando a dar de una manera adecuada. Y acá, pues, si se dan cuenta en la parte de abajo, su cabeza ya se empieza, digamos, como a balancear si no tiene apoyo o como que ya empieza a generar ese apoyo con la cabeza. ¿Listo? Siguiente, porfa. Ya al tercer mes, em, en vez de estar casi siempre en una posición de decúbito supino, el bebé ya va a estar en decúbito prono. Pero ¿qué es característico en esta posición? Que todo el apoyo que se está dando no se da en las piernas, sino que se va a dar en los brazos. Entonces, siempre va a estar es apoyando todo su peso con los brazos. El bebé ya es capaz como de tratar de hacer el gesto de rodamiento, pero todavía no lo llega a dar, pero como que ya empieza a hacer este gesto. También abre y cierra las manos, ya no es que o están abiertas o están cerradas, sino que las empieza a abrir y a cerrar de manera constante. Algo que también es muy característico es que empieza a inspeccionar los objetos, a agarrarlos y pues a generar un golpe para poder distinguir los objetos. Y digamos, cuando está en decúbito supino, es capaz de seguir con mayor facilidad los objetos de manera circular, o sea, en círculos, y es capaz de girar la cabeza pues de manera adecuada. También, digamos, en el componente socioemocional, es capaz de generar una expresión de disgusto pues frente a cosas que no le están generando un agrado y como que empieza a seguir con la mirada a una persona que se está moviendo. O sea, ya no solo la reconoce por ruidos fuertes, sino como que ya empieza a seguirlo de manera constante. Y también empieza a imitar sonidos. Entonces, ¿qué alarmas debemos tener en estos meses? Es que no sostenga sus objetos o no trata de imitar sonidos y el poco control cefálico. O sea, digamos en estos primeros 4 meses de vida, algo que sí o sí debemos tener en cuenta es el control cefálico del bebé. Siguiente, porfa. Ya a los 4 meses, el bebé empieza a generar la posición de sedestación, pero tiene un apoyo externo, como cuáles, como almohadas o que el cuidador lo está sujetando, pero empieza ya a hacer el gesto de estar sentado. Y súper, súper importante es que su cabeza ya no se cae cuando se sienta. ¿Y esto qué me va a indicar? Un adecuado control cefálico. Ya como les había mencionado en el mes pasado, empieza a rodar. O sea, aquí ya no es que haga el gesto, sino que lo logra hacer. Y sus manos están predominantemente abiertas. Y ya trata de alcanzar los objetos que están más lejanos a él y lo trata de hacer de manera insistente. Y algo que a mí me parece bastante curioso es como la mirada del búho, o sea, yo la denominé como la mirada del búho, porque mira fijamente las caras nuevas más que las familiares, o sea, como que trata de inspeccionar lo que es extraño para él y ya empieza a tratar de vocalizar cuando está solo. Siguiente, porfa. En los 6 meses empieza su sedestación ya no con un apoyo externo, sino con apoyo de sus manos, como una posición en trípode. Y adicionalmente empieza a alcanzar objetos con una sola mano, pero las empieza a cambiar el objeto de una mano a otra. Cuando el bebé está en decúbito prono, ya su apoyo no va a ser completamente con los brazos, sino que hay una distribución del peso y del equilibrio y pues va a estar más que todo ya en las piernas. Esto, digamos, empezando a simular el gesto del gateo. También empieza a balbucear con consonantes y súper importante es que si los meses pasados
teníamos esa mirada de búho frente a alguna persona que es extraña, digamos, ahorita cuando lo reconoce que es una persona extraña, va a generar ansiedad y pues va a buscar a su cuidador principal. Y adicionalmente, pues empieza a sonreír y a vocalizar cuando está frente a un espejo. Que es importante tener en cuenta acá es que debemos preocuparnos si no muestra afecto o también si nos hace el gesto de rodar, es decir, no se voltea de cúbito prono a de cúbito supino, o si el bebé no sonríe. ¿Listo? Siguiente, porfa. Ya a los 9 meses, el bebé empieza a tratar de generar bipedestación, pero es completamente dependiente para la bipedestación. Adicionalmente, digamos, cuando está en posición de bipedestación, va a caminar como un oso. ¿Y como camina un oso? Con sus piernas completamente rectas y con los brazos completamente rectas. Esto es característico en los niños de estos meses. Y también, pues digamos, en cuanto al gateo, pues empieza a gatear bien y puede girar cuando está sentado. Adicionalmente, una manera de llamar la atención es haciendo sonidos para que pues sus cuidadores o sus personas que estén alrededor pues acudan a él. Y acá es característico es que si al bebé lo separan de su cuidador, pues va a tener una ansiedad por separación. Por otra parte, tenemos un componente motor fino que se va a empezar a desarrollar, que es tratar de hacer una pinza y pues lo va a ir logrando de a poquito. Adicionalmente, empieza a explorar su ambiente y hay algo que también es característico, es el juego de gestos. Entonces el bebé si le sonríen, si le hacen pucheros, si hacen como muequitas y eso por el estilo, va a participar en ese juego y pues esto me va a indicar que su desarrollo socioemocional y conductual pues se está dando de la mejor manera posible. Y algo que también es súper importante es que empieza a orientarse cuando dicen su nombre. ¿Listo? Siguiente, porfa. Listo. Entonces ahora pues les trajimos unas preguntas para ver cómo ya todos los hitos y toda esta parte que ya hemos que ya hemos repasado, perdón. Entonces, la primera pregunta sería, un bebé a término de 4 meses de edad está desarrollándose normalmente. ¿Cuál de los siguientes es el hito principal para los niños que se desarrollan pues a esta edad? Entonces, no sé si alguien le quiera señalar y pues ahí explicamos o alguien quiera abrir el micrófono y se anime. El que quiera, por fin, no pasa nada. Pues el principal motor debería ser sostén cefálico, o sea, Exacto. la C. Exactamente, súper. Es lo que ya veníamos hablando, lo que ya comentaba Juan, que ya a los 4 meses de edad, pues el niño debería tener como el desarrollo de la musculatura lo suficientemente apropiado para realizar ese sostén cefálico. Entonces, si quieres dar el siguiente, en efecto, pues esa es la respuesta. Siguiente, listo. ¿Qué es característico del desarrollo en un bebé de 9 meses? Bipedestación con dependencia y marcha en oso. Perfecto, esa es la respuesta que buscábamos y que es lo más característico que vemos en este hito. Entonces, si quieres darle siguiente, muchas gracias por la participación. Entonces, pues vamos a ver que ya al año pasamos de lo que venía siendo la bipedestación más dependiente a los 9 meses a, a una mayor comunicación y a una mayor movilidad. Vamos a ver que ya van a empezar a caminar de manera más independiente y van a hablar utilizando pues frases cada vez más complejas mediante vayamos avanzando con la edad. Entonces vamos a ver que pueden hacer bipedestación con las piernas separadas y los brazos extendidos o por encima de su cabeza, ya sea de forma independiente o con la ayuda de un cuidador, que al principio pues suele ser bastante normal. Vamos a ver que es una edad de mucha exploración, es lo importante que recuerden, van a empezar a experimentar como lanzando objetos, van a empezar pues a tirar cosas, tirar balones y etcétera.
Vamos a ver que ya van a empezar a cooperar para vestirse, van a buscar, digamos, juguetes que no tienen a la vista, sino que están escondidos o guardados. En la alimentación ya van a refinar lo que es esa parte de la motricidad fina y ya no va a ser un agarre, digamos, en puño, que sabemos que habla más como, pues, de hitos más tempranos, sino que va a ser un agarre en pinza. Vamos a ver el señalamiento pronto imperativo, que es una característica bastante importante donde ellos van a empezar a señalar con aislamiento de dedo ese objeto específico que desean. Y esto va a ser muy importante, digamos, en la parte de comunicación, porque les va a permitir comunicar pues sus deseos y sus necesidades a sus cuidadores y a las personas que conocen. Ya van a empezar a entender y a responder al no, aunque pues a veces no le hagan mucho caso. Y van a intentar pues dibujar, hacer trazos en hojas y van a intentar hacer torres, digamos, con dos cubitos. Entonces, si quieres darle siguiente. Ya a los 15 meses vamos a ver que esta parte de la comunicación se va a refinar aún más y van a adquirir nuevas habilidades, siendo que van a empezar a combinar balbuceos, sonidos, jerga que van escuchando como de las personas familiares a ellos y ciertas palabras un poco más complejas. Vamos a ver que en esta edad van a empezar también a señalar partes del cuerpo, van a buscar objetos que se les solicitan, digamos que si le pedimos que busque una pelota o un juguete o lo que sea que se les solicite, ellos pues van a hacer como el intento de buscarlo, van a poder pasar páginas del libro, incluso si aún no pueden hacer la lectura, tienen como esa habilidad de la motricidad fina de, digamos, imitar a alguien que lo hace o simplemente aprender cómo pasar esas páginas. Y aquí se va a distinguir mucho de los 12 meses en la parte de señalamiento porque ya pasa a ser de el protoimperativo al protodeclarativo. ¿Qué es protodeclarativo? Que ya no lo usan tanto para señalar cosas que quieren, sino para señalar cosas que quieren que los demás vean, como para atraer la atención hacia un objeto. Entonces, esto es como muy característico de, digamos, este hito. Vamos a ver que ya van a ser rayones con crayones mucho más distinguibles y van a ser torres de 3 cubos y se va a empezar a desarrollar en ellos lo que es la empatía, por lo que van a ser capaces de, digamos, sentirse felices o tristes junto a sus compañeros y sus familiares y como a compartir esos momentos. Si quieres dar el siguiente. Listo, vamos a ver que a los 2 años ya esta motricidad va a estar pues mucho más desarrollada, ya van a empezar a patear y lanzar pelotas, pueden lanzarla por encima de la cabeza y empiezan a aprender a saltar. Inicialmente no suelen como tener como mucha distancia entre, digamos, el suelo y al despegarse, pero esto se va desarrollando como mediante van creciendo. Ellos ya pueden imitar círculos, líneas horizontales, están empezando a quitarse la ropa de forma independiente, lo cual es una habilidad sumamente importante porque constituye que tengan, pues, esa habilidad de ellos mismos ir al baño, pues, como cumplir sus necesidades propias y toda esta parte del autocuidado. Vamos a ver que pueden abrir puertas girando la perilla, van a poder jugar en paralelo, que se refiere a que no necesariamente si ven a un niño se integran como a jugar con él, sino que lo miran como aparte y cada uno juega pues en su cosa, pero pues ambos están como jugando, por decirlo así. Vamos a ver que van a desarrollar también un comportamiento cada vez más desafiante, más complejo, van a empezar a enmascarar sentimientos que posiblemente ellos tengan, pero que sepan que no son apropiados para ciertos contextos sociales. Y vamos a ver que van a tener dentro de su capacidad de 50 a 200 palabras, siendo capaces de formar una oración que tenga 2 palabras, siendo pues un sustantivo y un verbo, y se van a llamar a sí mismos por su nombre. Entonces, siguiente. Vamos a ver que entre los 3 y 4 años vamos a ver un desarrollo mucho mayor de todas estas habilidades. A los 3 años en particular, vamos a ver que se va a empezar a desarrollar como ese sentido de creatividad que ellos tienen. Entonces van a empezar a dibujar círculos, van a empezar a colorear, a hacer cosas cada vez como más dentro de la parte de la creatividad. Y algo muy importante es que van a identificar tanto su género, o sea, el concepto de género, y van a saber qué género corresponde a ellos mismos y posiblemente el de sus amigos cercanos. Aparte de esto, pues en la motricidad gruesa van a empezar a trepar, a correr cada vez más rápido, con cada vez, digamos, más destreza, a cambiar de velocidades y etcétera. Vamos a ver que en la parte de la comunicación ya van a poder utilizar párrafos al comunicarse y van a poder participar en conversaciones activas, pues con una pregunta y una respuesta. Van a empezar a temerle a cosas imaginarias que se les explica, pues que son cosas que deberían tenerle miedo y van a describir el posible pensamiento de otras personas según lo que ellos piensan, pues de forma un poquito rudimentaria.
Todo esto va a aumentar a los 4 años, que vamos a ver que van a tener un mayor equilibrio, donde pueden incluso saltar sobre un P varias veces, ya pasan a copiar cruces y cuadrados, que son formas pues un poco más complejas en la parte de la motricidad fina, van a saber hacer un nudo y cortar papel con tijeras, pueden dibujar personas con aproximadamente 4 a 6 partes no muy distinguibles, pero pues se pueden tratar de discernir. Van a señalar de 5 a 6 colores, van a ser capaces de identificar números y letras, no necesariamente todos, pero de pronto los que más se les repitan, o pues con el tiempo van a ir aprendiendo cada vez más. Van a ser capaces de contar aproximadamente hasta 4, pueden reconocer señales, digamos que de baños, de cosas que les gustan, como de logos que les gusta en la comida o en la televisión, y etcétera. Van a poder usar el baño y hacer cosas básicas en la parte de aseo personal y van a poder utilizar tenedores al comer. Entonces, si quieres, dale siguiente. Ya a los 5 años vamos a ver que van a entrar en la edad escolar. Entonces, este equilibrio del que ya les hablaba está mucho más desarrollado. Ya pueden mantenerse, digamos, sobre un pie más de 8 segundos, pues por cada pie. Pueden saltar sobre ese mismo y aprenden a saltar como despegando a una mayor distancia del piso, que era lo que les decía anteriormente. Ya van a ser capaces de copiar un triángulo, de recortar formas, de escribir nombres. Pueden construir escaleras con los cubos. Ya la parte del autocuidado está muy desarrollada y se van a vestir y bañar casi que solos, o por lo menos van a hacer como el ejercicio de hacerlo. Van a poder dibujar una persona de 8 a 10 partes, pueden identificar monedas, recitar el alfabeto y contar. Sin embargo, una característica es que pues ellos pueden identificar las letras y los números, pero estos pueden llegar a estar desordenados o se pueden llegar a equivocar y es completamente normal. No quiere decir que haya algún problema en el desarrollo porque pues es igual, son habilidades que están creciendo y depende del estímulo que se les dé, que es también lo que vamos a ver un poco más adelante. Algo muy importante en la parte de la comunicación es que van a desarrollar también la capacidad de escuchar y producir palabras que riman. Entonces, eso es como una parte muy importante. Y vemos que cuando ya entran al jardín, ya van a haber desarrollado incluso más habilidades y con toda la estimulación que se les debe dar, pues ellos ya deberían tener un grupo de amigos, pueden definir la derecha e izquierda según su propia perspectiva, llegan a leer más de 25 palabras, conocen muchas palabras, incluso hay ciertos sitios en la literatura donde dicen que conocen más de 2000, conocen el concepto de, digamos, las definiciones, a qué se refiere cuando le preguntan qué es algo, pueden memorizar su dirección o por lo menos tienen como contexto de la ubicación en donde están, entonces saben como cuando están cerca de su casa y etcétera. Pueden responder preguntas de por qué y pueden repetir historias recontando lo que es el inicio, el desarrollo y el desenlace de las mismas. Entonces, ¿quieres darle siguiente? Y ya, de los 6 a 12 años, todas estas habilidades adquiridas se van a perfeccionar y pues a refinar. Vamos a ver que van a desarrollar habilidades motores más allá de, digamos, correr, brincar, saltar, sino que ya van a aplicar las actividades complejas como fútbol, natación, baile o andar en bicicleta, que ya, pues, un niño en su normal desarrollo debería a los 6 años poder utilizar la bicicleta sin ruedas de entrenamiento, digamos. Y van a aplicar también en la motricidad fina tareas más complejas como tocar el violín, dibujar, pintar, etcétera. Alrededor del tercer grado más o menos ya deberían aprender a leer totalmente, comienzan a leer para aprender y eso les abre pues todos los conocimientos que necesitan. Entonces, si quieres siguiente. Aquí tenemos otra pregunta para repasar lo que ya habíamos visto. No sé si alguien también la quiere responder. Una niña de 3 años está desarrollándose normalmente. ¿Cuál de los siguientes hitos es coherente con su edad de desarrollo? Identificación de su propio género. Eso, súper. Esa es la característica que les contaba. Súper, súper, súper. Listo, siguiente. Una niña es capaz de correr, hacer una torre de 4 cubos con bloques y jugar a tomar el té. Entiende el concepto de mío y se siente mal cuando pisa el pie de su madre. Dado un progreso normal del desarrollo, ¿qué edad creen que tiene? La que crean, no pasa nada si no es. Lo importante es animarse a participar. A ver, me dicen por aquí por el chat 15 meses y aquí me dicen
3 años. No, ninguna de las anteriores que me están contando. La respuesta correcta, si quieres, dale siguiente, sería de los 2 años, porque aquí, pues digamos, lo que es más característico de esta parte es esta parte del mío y del desarrollo de la empatía, que está como empezando, digamos, cuando empieza a identificarse con las emociones, que es lo que les decía, pues en la parte de los 2 años. Entonces, esa sería pues la respuesta correcta, pero igual muchas gracias por su participación. Entonces, siguiente. Listo. Entonces ahora vamos con la parte de las banderas rojas, que es una de las partes más importantes que vamos a tener en esta charla, donde vamos a tener que nosotros como médicos podemos notar señales de alerta en los hitos del desarrollo que nos van a tener que preocupar para hacer ya sea un seguimiento adicional o una remisión, que es lo que nos comentaba pues a grandes rasgos mi compañero Juan. Entonces, pues vamos a ver que en los niños la ausencia de ciertos hitos puede indicar un retraso que es más probable que sea duradero o que requiera una intervención más temprana con el fin de generar mejores resultados para poder pues mejorar la participación tanto del niño como en su propio desarrollo como de la familia en el mismo. Entonces, el artículo que miramos de PIDS in Review nos dio una tabla súper chévere donde básicamente resume los hitos que ya les hemos dado divididos por áreas y la ausencia de ellos y qué alarma nos van a dar. ¿Qué pasa? El objetivo de esta charla tampoco es que se aprendan el chorrero de hitos que les estamos dando, sino que la idea es que tengan como claves especiales para ustedes saber qué nos puede preocupar y qué nos va a alarmar y cuándo vamos a hacer esa revisión y esa evaluación adicional. Entonces, digamos que si hay una ausencia o más bien una regresión que nos digan los padres como, oye, él antes hacía tales cosas, pero he notado que no las estaba haciendo, o al aplicar una escala vemos que no hay habilidades que deberíamos tener, ahí nos van a empezar a sonar las alarmas. Entonces, si quieres, dale siguiente. Por cuestiones de tiempo, acá les dejamos la tabla como para que la repasen, la miren, pero pues básicamente es todo lo que ya hemos hablado, solo que habla de la ausencia de lo mismo o la regresión de lo mismo. Listo, dale siguiente. Entonces vamos a ver que no solo la ausencia de los hitos o la regresión de los mismos nos van a dar como esas banderas rojas en ese momento al evaluar la parte del neurodesarrollo en pediatría, digamos, sino que también los padres pueden exhibir ciertos patrones que van a ser señales de alerta para el desarrollo del niño. Digamos que si tenemos un padre que con frecuencia suele ser insensible a la comunicación de su bebé o es incapaz de reconocer las señales que él le da, se enoja fácilmente con él o lo ignora, esto puede ser un signo de dificultad con el apego y puede estar, pues, hablándonos mucho de la dinámica familiar que hay y eso también debería decirnos que necesitamos dar un apoyo adicional para que el niño pueda tener un desarrollo adecuado, sin haber necesariamente una ausencia, pero pues tampoco vamos a poner en riesgo que este niño desarrolle los hitos de manera adecuada. Además, también tenemos que tener en cuenta, digamos, padres que tienen desafíos adicionales como que luchen contra la depresión o el abuso de sustancias o de bajo nivel socioeconómico, van a requerir un apoyo extra de nuestra parte. Entonces vamos a tener, según la literatura que revisamos, como varias claves para saber qué debemos solicitar. Digamos que si tenemos retrasos motores inexplicables o hipotonía, nos va a decir que requerimos una evaluación adicional para evaluar la presencia de trastornos neuromusculares como lo pueden ser la parálisis cerebral o la distrofia muscular, entre otros. Y digamos que si estos patrones persisten en el tiempo y los exámenes específicos no nos están dando como el resultado que queremos obtener, digamos, podemos hacer un seguimiento con la creatinina quinasa y estudios tiroideos para encontrar para evaluar este caso de hipotonía y podemos solicitar imágenes por resonancia magnética en entornos en que encontremos hipertonía persistente e inexplicable, pero pues ya eso es más específico. Y en la parte de la comunicación, vamos a ver que pues los niños que exhiben señales de alerta en las áreas de comunicación social, en lo que ya hemos visto, tanto en el lenguaje pues receptivo como expresivo y en toda esta parte social, podemos remitir a un niño para una evaluación de un trastorno del espectro autista, ya sea fonoaudiología o también podemos complementar, como vemos en la parte de abajo, pues con estudios genéticos, porque esta parte es muy importante, en especial en un síndrome, pues, que es un poco raro, pero a mí me parece bastante interesante, que es el síndrome de Angelman, en el que tienen
alteración más que todo en el lenguaje expresivo. Entonces, complementar con esta parte genética más todo el contexto clínico resulta súper importante. Y aparte de esto, pues los niños con retraso en el desarrollo que no se expliquen por la historia médica pueden beneficiarse de una evaluación que sea realizada por la parte de genética. Entonces, es un complemento muy importante junto con todo el cuadro para entender qué tenemos que pedir. Entonces, si quieres, dale siguiente. Listo, entonces acá pues les traigo también una gráfica que tiene como las claves más importantes que sí o sí se tienen que grabar para, digamos, como saber que tenemos enfrente una alarma para hacer una mayor evaluación o una profundización en esta parte del neurodesarrollo. La tenemos tanto a cualquier edad como también por las edades como más definitivas agrupadas para que pues la revisen, pero por cuestiones de tiempo no me voy a detener porque es lo que ya les decía, una ausencia o una regresión en cualquier área del desarrollo. Listo. Entonces vamos a ver que la prematuridad es un factor también muy importante para tener en cuenta que nos puede dar una mayor presencia de banderas rojas o una mayor presencia, digamos, de problemáticas en el desarrollo del niño. Esta es de las causas pues, principales de estas discapacidades en los niños actualmente y el grado de discapacidad del desarrollo se está inversamente relacionado con la edad gestacional al nacer. Entonces, pues acá tenemos varios factores de riesgo, tanto prenatales como postnatales y sociales que se listan en la siguiente tabla. Tenemos el bajo peso al nacer, la instrucción del crecimiento intrauterino, que sea de sexo masculino, en lo postnatal que tenga convulsiones antes de los 28 días de edad, la bacteriemia, la meningitis. Tenemos varios puntos ahí que son súper importantes que normalmente relacionamos con la prematuridad, que también tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la anamnesis y toda la evaluación pues, del paciente, pero por cuestiones de tiempo no me voy a detener. Entonces, siguiente. Aquí también les traje un algoritmo en el que vamos a ver que si hicimos test diagnósticos específicos para la sospecha que tenemos y aún así no establecemos un diagnóstico, pues tenemos que hacer cierta serie de procedimientos. Por ejemplo, podemos hacer un panel genético, podemos evaluar para síndromes específicos y estudios metabólicos, pues cuando esté indicado. Entonces, si quieres, dale siguiente. Aquí les traje unos ejemplos como de claves diagnósticas para las enfermedades que más cursan con el retraso global del desarrollo o la discapacidad intelectual y unas claves muy importantes al examen físico que también se las recomiendo repasar porque, o sea, nos dan como mucha orientación a cuándo tenemos que hacer esta intervención como médicos como tal. Entonces tenemos el síndrome X frágil, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Rett, el síndrome de Angelman que ya les mencionaba anteriormente, el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Williams-Buren, que son como, no son todos obviamente, pero son los más importantes y los más característicos que debemos identificar, pues desde el área de la neurología como tal. Siguiente. Ya para terminar, las conclusiones que queremos que se lleven a la casa van a ser, primero, que los primeros años van a ser cruciales para el aprendizaje y el desarrollo de cualquier niño, por lo que debemos apoyar mucho en esta parte de la estimulación temprana y de que se hagan esos ejercicios y esas actividades para que cada vez se desarrollen más, pues, los hitos en los niños. Vamos a ver también que los hitos van a seguir siempre cursos predecibles y las habilidades de desarrollo se van a pasar en las que ya logró y que comprender el desarrollo normal nos va a permitir conocer cuándo podemos sospechar un retraso en el mismo. Entonces, dale siguiente si quieres. Y tenemos una última pregunta que es como básicamente como el propósito de la charla, que va a ser, ¿cuál es el propósito de realizar una evaluación de los hitos del desarrollo? ¿Cuál sería para ustedes? Si alguien quiere abrir micrófono o quieren señalar. Yo me iría Exacto, más por la D, como la referir de... tiempo al Sí. especialista. Exacto, súper, porque digamos que las demás, pues no son como el propósito como tal, sino algunas son cosas que hacemos y digamos la C que habla de identificar a los niños para referirlos a programas de educación especial, sí es un complemento, pero no es el propósito principal de lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que quiero que se lleven, que debemos identificar a los niños para ser referidos o evaluados adicionalmente. Entonces, si quieres dar el siguiente, ya con eso terminamos. Ah, tenemos otro aquí. Pensé que se había saltado.
Está un poco más extensa, pero pues igual la quieren responder. Un bebé de 6 meses asiste a la consulta acompañado de su padre para una revisión. ¿Qué esperaría encontrar en el desarrollo adecuado para su edad? Ok, acá en el chat me dan varias respuestas. La B, pues sí, la B es cierta, pero también me dicen que la G, que sería que B, D y E es correcta, exactamente. Sería posición en trípode, que cambia objetos de mano y que sonríe cuando esté frente a un espejo. Eso es lo principal que nos va a orientar. Entonces, dale siguiente, por fin. Y ya, pues eso sería todo lo que les trajimos el día de hoy para esta charla. Este fue el artículo principal que utilizamos, que te lo recomendamos muchísimo, porque aquí pues le da como la tabla extendida de todos los hitos por meses, les habla de todas las banderas rojas, de toda esta parte de los factores de riesgo. Entonces se los recomiendo muy, muy encarecidamente. Y nada, esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, eso era todo. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por conectarse a la charla de hoy, a Sandra y Juan. Muchas gracias por la revisión que hicieron. Creo que lograron darnos todas las claves de cómo evaluar correctamente el neurodesarrollo y todos esos signos de alarma que tenemos que tener en cuenta para identificar y remitir a tiempo. Doctora Paula, también muchísimas gracias por su compañía. Le cedemos la palabra para la retroalimentación y comentarios adicionales que tenga. No, súper. Realmente dieron como una charla interesante, un recorrido rápido pero sustancioso del neurodesarrollo. Siento que a veces uno pasa por estos temas y es como tedioso en el sentido de que siente uno que tiene que aprenderse hito por hito, a los 2 meses que hace, a los 5 meses que hace, a los 6 meses que hace, y más que aprendérselo, porque eso lo pueden ustedes tener en una tabla o también pueden utilizar la herramienta. Ahorita salió en la IEPI una herramienta para acceder vía virtual en su última actualización. No solamente actualización en epilepsia, síndromes, bueno, en la parte de diarrea o enfermedades respiratorias, sino también salió una actualización para neurodesarrollo. Y está interesante porque es un checklist, ¿no? De donde vas a colocar qué hitos tiene el niño y qué le hace falta y cómo también podemos estimular a los papás, eh, o podemos decir, qué le podemos decir a los papás para que los estimulen. Eso lo podemos tener en consulta. Lo que tenemos que tener en cuenta son esas banderas rojas, que es supremamente importante que los tengan en cuenta. Tenemos pacientes todavía que llegan muy tarde a consulta de neurología pediátrica por retrasos en el lenguaje, por retrasos a nivel motor. Y eso no puede suceder. Tienen que llegar oportunamente porque con eso se hacen terapias y estimulamos la neuroplasticidad. Se sabe ahora mucho sobre la neuroplasticidad. Se sabe que podemos tener cambios en cuanto a la glía, a los oligodendrocitos. Salió un estudio supremamente interesante a principios de año, un paciente, un reporte de caso de un paciente que tenía hidrocefalia y que a medida que fue evolucionando y en su neurodesarrollo se dieron cuenta que al principio tenía un muy mal pronóstico neurológico. El pronóstico era que no iba a poder caminar, no iba a poder hablar, y luego se dieron, oh sorpresa, cuenta después de 4 años que justo el paciente tuvo aumento de la masa encefálica, uno, y que los hitos esperados para ese pronóstico inicial no se cumplieron, que pudo caminar, que pudo hablar, y eso lo hace la neuroplasticidad, asociado a un buen equipo terapéutico y a la parte de rehabilitación. Por eso la importancia de tener estas banderas rojas. Lo otro es importante recordar que el neurodesarrollo es direccional de cefalocaudal y de proximal a distal, y que en vez de uno aprendérselo como entonces a esta edad me sonríe, a esta edad gatea, es interesantísimo saber por qué sucede eso, porque cuando estoy haciendo un hito motor, o sea, estoy, por ejemplo, no sé, caminando, adquiero ciertos hitos visuales también. Entonces, para caminar,
la parte de maduración visual, la parte de la mielinización occipitotemporal ya tiene que estar, porque al caminar necesitamos algo que es la profundidad y eso ya se adquiere a los 12 meses. Entonces, no son cosas aisladas, todo va asociado una cosa a la otra. Y eso tan interesante se puede extrapolar a los adultos y nos podría llegar a comprender o a poder ayudar a comprender un poco mejor esas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas asociadas a errores innatos del metabolismo o a enfermedades neurogenéticas, ¿no? Entonces, no sé, si quieren, les puedo mandar algo en relación a libros que hablan justo de por qué los hitos van así, ¿no? O sea, que no van aislados, que todo va unido de la mano y que justo nos ayuda a comprender un poco mejor ese neurodesarrollo y que va de la mano de la parte básica de neurociencias que tenemos que aprender para poder entender un poquito mejor qué es lo que vemos en los adultos. No sé si de la charla tengan alguna duda, pregunta. Sí, doctora, yo tenía una pregunta y es que me surgió cuando Sandra nos comentaba, por ejemplo, en casos de retraso del neurodesarrollo, lo ideal sería pues sospechar síndromes con hipotonía, entonces pedir el perfil tiroideo, la resonancia, en casos donde haya regresión y que la madre diga pues que ya no tiene el mismo desarrollo que antes, uno qué estudios debería hacer o cómo es el acercamiento ahí. Entonces, en el acercamiento de enfermedades, que en ese caso cuando hace regresión, pensarías en una enfermedad neurodegenerativa. Cuando tú piensas en una enfermedad neurodegenerativa, tienes que ser muy cuidadosa con lo que ves en la clínica. Uno, si estamos hablando de regresión con hipertonía, es decir, que tenga signos de motoneurona superior que no los tenía antes, en ese caso te tocaría solicitar una resonancia cerebral, porque algunos niños que hacen regresión pueden estar asociados a unas entidades que se llaman leucodistrofias, es decir, que empiezan a hacer desmielinización del sistema nervioso central y que en esos niños podemos ver signos de motoneurona superior. Y como no solo se desmieliniza el sistema nervioso central, sino que también se desmieliniza el sistema nervioso periférico. Y cuando se desmieliniza el sistema nervioso periférico, puede que no solamente veamos signos de motoneurona superior, sino que también veamos niños con regresión, motoneurona superior e inferior. Ahí aún te hace sospechar de que algo está sucediendo. Y como también es de motoneurona inferior, sería útil hacer estudios como la electromiografía y las neuroconducciones para mirar cómo está ese nervio y ese músculo, y en ese caso también potenciales evocados somatosensoriales para evaluar toda la vía, desde la parte muy periférica hasta donde llega la señal, o sea, hasta la corteza. Y obviamente remitirlo rápidamente al especialista, ¿no? Sí, sí, te aclaré la pregunta. Y muchas gracias, doctora. ¿Alguno tiene otra pregunta, otra duda? Doctora, no sé si nos puedas compartir por el chat o por WhatsApp con Sandra o Juan o Valeria los documentos que nos dijiste, por favor. Sí, claro. Es maravilloso el tema. Creo que a veces a uno en pregrado, o bueno, a mí me pasaba mucho, que me ponían a leer eso y me daba jartera, sinceramente. Aprenderme todo eso de memoria. Y me daba jartera porque no le veía sentido, porque no sabía cómo poder cómo abordarlo. Y cuando ya lo abordas desde la ciencia, o sea, desde por qué sucede, te das dando cuenta que es un proceso maravilloso y te vas dando cuenta también de que eso te puede ayudar mucho para los que quieran hacer neurología de adultos, para extrapolarlo a otras enfermedades que ven los adultos, que creo que les hace mucha falta conocer esa parte del neurodesarrollo y cómo se van integrando, cómo se va integrando todo, finalmente. Gracias, doctora. Listo. Si no tenemos más dudas por ahora, gracias Sandra, Juan y a todos los que se conectaron el día de hoy.
Los esperamos en la próxima revisión el jueves de la otra semana y descansen. Feliz noche para todos. Gracias. Listo.